Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Ojalá se haya pasado de lo mejor estas fiestas navideñas. Oiga, bueno, y porque todavía en las de fin de año, ¿no? Ya estamos aquí con más información, lo más relevante al momento, pues el presidente de la República, es cierto, se refirió al tema del INE, muy dados a eso de hacer las cosas y luego victimizarse. ¿Qué tanto podría incidir esto en una denuncia que existe, denuncia de hechos, ante Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Dania Rabel, Jaime Rivera, son 6 en total, los que están denunciados penalmente por haber suspendido la revocación de mandato? Bueno, ahora dicen que nunca se suspendió, que es una persecución. ¿Por qué será que eso de las persecuciones están como que muy de moda? Digo, porque las posturas son bien claras. El PAN, que no los persigan; el PRI, que no los persigan; del PRD ya ni hablamos. Pero hoy el presidente de la República habló respecto a este tema, en el que dice que no se debe penalizar la controversia contra el INE, pero pues igual es una cuestión de leyes, ya ni siquiera es una cuestión de lo que tenga que ver, en este caso, el presidente, que es muy muy importante su opinión, pero si está el Poder Judicial, en este caso el Poder Legislativo, en una denuncia de hechos, pues ya será una cuestión de la Fiscalía General de la República. Consideró que tanto el Tribunal Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se debe penalizar la controversia contra el INE. Eso fue lo que dijo hoy en su conferencia de prensa matutina, que ya rectificaron y que bueno, pues ya, pero sin embargo, sí, el presidente ha reprobado que se ejerza denuncia penal en contra de los consejeros del INE. Ya la Corte emitió un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato y que se cumpla con esto, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes, y lo demás pues no lo considero conveniente. Esto dijo el presidente de la República. La controversia se generó desde que se presentó esta denuncia. Recordemos que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el 21 de diciembre emitió este comunicado. El día de hoy, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral en razón del acto que emitieron el viernes de la semana pasada, donde suspenden unas fases del proceso de revocación de mandato. Le he solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tramite este procedimiento con el carácter de prioritario en virtud de la urgencia y trascendencia del asunto. En la demanda planteamos que el Instituto Nacional Electoral está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, particularmente por lo que hace a la facultad legislativa y a la facultad presupuestal. Asimismo, que está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. El INE carece de atribuciones para suspender los efectos de una ley o de un decreto emanado por la Cámara de Diputados, como lo es el presupuesto de egresos de la Federación, porque esto viola el principio de jerarquía normativa. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior, hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato, como lo señala la ley y conforme a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. En la Cámara de Diputados estaremos atentos a las determinaciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto prioritario para el país. Bueno, eso es lo que opinó Sergio Gutiérrez Luna. El posicionamiento del INE fue este. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente, por mayoría, algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público. Las decisiones del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos. Por ello, la legislación prevé que éstas puedan ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados. Bueno, pero ¿qué dice de fondo? Es muy preocupante, dice Lorenzo Córdoba Vianello, bueno, porque lo dice el INE, es igual. Por ello es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos en general que les competen. Por encima de las diferencias, posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales. Bueno, esto ya es lo que se ha dicho. El INE mandó este posicionamiento. Sin embargo, de que los consejeros del INE están ahora en la mira, bueno, pues es que ya tienen rato con esto. Y así les respondió el presidente de la Cámara de Diputados, a Lorenzo Córdoba, tras pronunciamiento del INE sobre el asunto de judicializar el tema. En su cuenta de Twitter, Sergio Gutiérrez Luna reaccionó a la postura de los consejeros electorales sobre la denuncia presentada contra quienes votaron a favor de aplazar la revocación de mandato. Pero pues, es una realidad, no sé de qué se quejan, también es un procedimiento jurídico natural del presidente de la Cámara de Diputados. Hizo un pronunciamiento en su cuenta de Twitter. Gutiérrez Luna respondió a la publicación del consejero presidente Lorenzo Córdoba en la que difundió el pronunciamiento de los integrantes del Consejo General. Toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía. ¿Qué es lo que respondió Sergio Gutiérrez Luna? Las consejeras y consejeros del INE México rechazamos, Lorenzo, la autonomía no es una patente de corso. Una patente de corso es no me pueden hacer nada, y eso no se puede permitir, no en un Estado de Derecho. Se había pronunciado el propio Sergio Gutiérrez Luna su carácter de presidente de la mesa directiva, de qué es lo que podía suceder, y que finalmente presentó la denuncia. Recordará esta parte de lo que anunció en su momento Sergio Gutiérrez Luna. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático, y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Bueno, eso usted ya lo había visto. Ahora, de que eso es en una democracia las diferencias de opinión no se persiguen como delito, esto Lorenzo Córdoba debe saberlo. No se persiguen como delito, pero hay un delito. Entonces se puede denunciar, como se hizo ante la Fiscalía General de la República. Esto me huele más a que ya hubo por ahí algún intermediario que le habría pedido al presidente de la República, porque fue el que se pronunció. Ahí está Ciro Murayama, acá lo tiene usted en la pantalla, mire. Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, que dice que no vota, pues no, pero es el que controla todo el INE, Edmundo Jacobo Molina, incluso para efectos legales es el representante legal de todo el INE, es el dueño del INE. En una democracia las diferencias de opinión no se persiguen como un delito, pues caray. Ahora que viene esto, mire, he escuchado, he leído, he estado atento a todo este tema, por eso le doy seguimiento el día de hoy. Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama son verdaderamente peligrosos en la democracia del país, y no lo digo porque esté al tanteo. Se han aventado en los temas estos de populismo en América, se han lanzado en contra de la Cuarta Transformación. Vamos, los líderes políticos del país conocen este tipo de sesgos que ha tenido el llamado árbitro electoral. Cuando el árbitro electoral deja de lado su papel, incluso hay elementos, ¿sí? Hay elementos para que se les forme el juicio político. El juicio político, pues se les quitaría de facto el lugar en el INE como integrantes del Consejo General. ¿Por qué tienen miedo a enfrentar la realidad? ¿Por qué tienen miedo a enfrentar las consecuencias de actos que todos hemos visto?
No es el INE el mejor instrumento de vigilancia y de cumplimiento a la democracia. Una gran mayoría de la sociedad pide que se actúe en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Vamos, en contra del INE, porque esta mayoría que logró de 6 votos con 5 en contra no deja de ser un juego en el que se mete para estar en su labor de entorpecer lo que le han dicho el PAN y el PRI, y creo que el PRD. Si usted quiere, hasta el Movimiento Ciudadano, no hagan esa revocación de mandato. Es costosísima. Bueno, ¿a costa de qué? A costa de que no participe la sociedad. ¿Qué no se supone? Y esto se ha dicho hasta la saciedad, que debieran ser imparciales, pero no lo son. Debieran estar vigilantes a que todo se realice conforme a lo que establece la ley, y no lo han hecho. Sus acciones tienen consecuencias. Una de ellas es la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. De otra manera, vamos a ver a un Lorenzo Córdoba y a un Ciro Murayama impunes. Es decir, otra vez haciendo lo que les dé su gana con toda impunidad. Creo que debe proceder el presidente de la mesa directiva, más allá de la muy respetable opinión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que no se judicialice, de que no se persiga por medio de la ley, pero es una herramienta. Esa denuncia que se interpone ante la Fiscalía General de la República es precisamente para ya terminar con tantos desfiguros que ha patrocinado, en este caso, el mismo Instituto Nacional Electoral. Igual y puede ser que la Fiscalía diga que no hay elementos, porque la Fiscalía, pues, ya ve, el doctor Gertz Manero, un verdadero florero en esta cuarta transformación, pero ese es otro tema. Pero ante él está presentada la denuncia. ¿Que no la va a seguir? A mí se me hace hasta muy difícil que lo haga, porque el doctor Gertz Manero no se le conoce por ser muy eficiente en su trabajo, al contrario, se le conoce por muy deficiente. Aunque sea un hombre honesto, probo y que esté con el espaldarazo del presidente de la República, eso es otro tema, es punto y aparte. Pero en esta denuncia contra 6 de 11 integrantes del Consejo General del INE, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con esto, ¿cómo? Digo, porque es una violación a la ley. Y el presidente de la mesa directiva, lo he dicho muchas veces, porque así lo establece la propia legalidad, el propio marco jurídico, tiene facultades legales. Que no le guste al PAN, ese no es problema. Que no le guste al PRI, ese tampoco es problema. Incluso que el presidente externe su opinión es muy respetable. Pero la ley se tiene que conducir, tanto el INE como cualquier institución, en los marcos legales. Se han ido en contra del titular del Poder Ejecutivo, en contra del Poder Legislativo, en contra del Poder Judicial, pues va a tener consecuencias. Perdón. ¿Será que ya le mandaron decir, presidente, ya por favor pare a este Sergio Gutiérrez? Y esto apenas va empezando, porque hay de fondo muchos otros problemas. ¿Cómo cuáles? Pues que no quieren operar con tantos millones de pesos, hombre. Tienen miles de millones de pesos en presupuesto y están aferrados a hacerlo como ellos quieren, como a ellos les place. ¿No le parece una jalada de pelos, pero del tamaño del mundo? Vamos a ver en qué acaba esto, por lo pronto. Sigue la denuncia, aunque no les guste. Amigas, amigos, informados, al momento yo regreso, por supuesto, hoy con mucha información.